con el nombre La Capilla 25 Sur. Calvary Chapel SB. No, perdón, Calvary Chapel SB. Así, ya se me había olvidado. La Capilla 25 Sur es de Facebook. En YouTube, Calvary Chapel SB. Todo junto, pueden encontrar los sermones de Éxodo, que es el libro que estudiamos anteriormente. Hoy estamos en Lucas capítulo 2, versos del 1 al 3. Nos ponemos en pie, hermano, para la lectura de la palabra del Santo Evangelio que hoy nos toca. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Señor, gracias por esta palabra. Le pedimos de su instrucción a través de su Santo Espíritu. Señor, guárdenos siempre en el hueco de su mano. Señor, denos ese hambre por el Evangelio. Oramos, Señor, por las familias acá representadas. Señor, por cualquier angustia, aflicción, cualquier prueba que esté llegando en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre del Señor oramos. Amén. Pueden sentarse. Como usted se da cuenta, hermano, ya lo vimos hoy. Empezamos a ver esas muestras de que el tiempo del fin del año está llegando. Cada año ese acontecimiento que se llama la Navidad es un acontecimiento comercial. Cada año es más comercial. Algunos de los niños no están meditando sobre qué significa el advenimiento del Hijo de Dios. Algunos niños no están pensando lo que significa que Cristo vino a esta tierra, que Dios en su amor se hizo hombre y habitó entre nosotros. Los niños estamos pensando siempre en regalos, ¿o no, hermano? En juguetes. Pero vaya, los niños y los viejos, hermano, los viejos están pensando en fiesta, en pachanga, en comilona, en que va a haber comida gratis, en que van a poder beber, en que van a tener una ropa, en que qué rico el tiempo de que va a ser frío. Todavía la gente está esperando que va a ser frío. ¿Qué no se ha dado cuenta, hermano, que hay un calentamiento global? Hermano, ya no hace frío ni en Santa Tecla. ¿Quiere frío? Vaya a meterse al Boquerón en la madrugada. Pues ahí en la madrugada, allá en el Picacho, sí va a sentir frío. Hermano, es terriblemente difícil el tiempo de Navidad para las iglesias, principalmente porque la gente entra en un sentido superficial, y en algunas iglesias llega más gente, ¿verdad? Y en otras, porque la gente está deseosa del tiempo de Navidad. Y en otras iglesias que son de mucho comercio, como me contaba un pastor ayer: ay, pastor, esta es aflicción estos meses, porque en mi iglesia son bien comerciantes, todos viven en una ciudad de comercio. En este tiempo, hermano, hasta en enero los vuelvo a ver algunos hermanos, porque todo el mundo está afanado en el comercio, en el negocio, hermano. Y como pues sí es la temporada y es lo único que medio se gana, ¿verdad, hermano? Entonces, yo no estoy juzgando eso, pero deberíamos de entender exactamente qué es el nacimiento de Jesús. Algunos son como cristianos embarazados todo el tiempo. Decir, hermano, Cristo nunca nace, ¿verdad? Yo recuerdo ese cómico salvadoreño, la niña Tencha, ¿verdad? La niña Tencha siempre está, yo siempre la veo embarazada, no se ha fijado, siempre está embarazada. Nunca nace el niño, nunca entiende el propósito de la bendición que haya nacido el niño, porque no es que nació el niño, hermano, sino que Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la importancia. Ese es el canto de los ángeles y los pastores cuando se dan cuenta que ha nacido, hermanos, el Señor Jesús. Pero algunos vivimos la vida solo esperando
del tiempo al tiempo, en la expectativa, y no entendemos verdaderamente lo que eso significa. Lucas, hermano, es un médico. Usted sabe que Lucas es un médico. Vamos al texto, como hacemos en la iglesia, el estudio del verso a verso para no hablar cosas que no son. Cuando uno se sale de la Biblia, hermano, empieza a hablar otras cosas. Fíjense que dice Lucas: aconteció en aquellos días. Lucas nos está dando un parámetro, hermanos, histórico. Nos está diciendo: estos acontecimientos son verdaderos, pasaron cuando sucedió esto, para que cualquiera que diga: ah, sí, eso pasó. Por ejemplo, hermano, yo nací 8 meses antes que el hombre fuera a la luna por primera vez, que Aldrin pusiera y Neil Armstrong pusieran sus pies en el suelo lunar. Yo nací 8 meses antes de ese suceso, ¿verdad? Que pasó en julio, creo, más o menos julio del 69. Ya se me cruzaron las fechas. Ese es un suceso que, hermano, histórico. Todo el mundo sabe ese suceso. O vaya, pues, cuando tuvimos guerra con Honduras por una pelota de fútbol, ¿verdad? Sí, tuvimos en el año 69 una guerra con Honduras, y no fue por una pelota de fútbol, hermano, fueron otras cosas, pero así es que dicen, ¿verdad? Así es que le mientan que fue por una pelota de fútbol. No fue por eso, hermano. Pero ese es un suceso histórico, y entonces yo digo: bueno, yo nací el año anterior a esa guerra, el año anterior a que el hombre fuera a la luna. Y entonces, usted nació el año anterior, porque los años se contaban de acuerdo, y el tiempo se contaba de acuerdo, hermano, a sucesos históricos, a fundaciones de ciudades, a grandes batallas, a grandes conquistas. Así se contaba el tiempo en la antigüedad. Por eso Lucas dice: en aquellos días Augusto César promulgó un edicto que todo el mundo fuera a ser empadronado. Iba a ser un censo, y ese censo, hermanos, existe en el año 4 antes de Cristo. Mire cómo es la cosa. Cristo entonces no nació el año 1, el año 0. ¿El año qué fue ese censo, hermano? Ya haciendo los cálculos de los calendarios nuestros, eso cae en el año 4 antes de Cristo. ¿Ya? En el cálculo nuestro. Quiere decir que hay un error de ¿cuántos años, hermano? De 4 años en el calendario actual. Pero bueno, nació entonces el Señor Jesús en el tiempo del censo de Augusto César. ¿Quién es Augusto César, hermano? Es el primer gran emperador. Roma estaba dirigida, hermano, por el Senado. Estaba dirigida por lo que era como asamblea legislativa de muchos que eran los que gobernaban Roma. Y en el año 40 y algo antes de Cristo, Augusto César con otros 2 le dieron golpe de estado a los senadores e iniciaron, hermanos, el imperio. Entonces, de ahí en adelante Roma iba a ser gobernada, la cabeza de Roma iba a ser el emperador. Y este se llamaba, tenía otro nombre, como Catalino Octavio Julio. Así se llamaba, hermano. Ese es el nombre. Pero tenía un abuelo que se llamaba Julio César. ¿Ya? Tenía un abuelo que se llamaba Julio César. Y entonces él se puso Augusto César. Ya, sus títulos principales eran Augusto César, como lo máximo, hermano. Y se convirtió en el emperador de más largo gobierno en el Imperio Romano. Porque después de este emperador vino una sucesión de emperadores. Algunos duraron 3 meses, porque todos, el complot, el asesinato y ¿verdad? Los magnicidios eran lo común en el imperio. Algunos emperadores eran totalmente depravados y degenerados, hermano. Otros eran medio locos, otros eran medio cuerdos, pero la cuestión es que el imperio entró en decadencia. ¿Y cuando nació el Señor Jesús, se da ese acontecimiento, hermano? También dice que era
Cirenio, gobernador de Siria. Entonces tenemos claro que el acontecimiento del nacimiento del Señor Jesús está respaldado también por el marco histórico, porque eso es importante. 3, iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. José y María vivían en Nazaret, pero ellos no eran de Nazaret, ellos eran de Belén. Nazaret está en Galilea, por el mar de Galilea al norte, y Belén está en Judea al sur. Hay como unos 45, 50 kilómetros, hermano, lo que hay que caminar. Entonces hay que entender, esto es bien importante, que el hecho de que José y María eran de Belén, porque Belén es la ciudad de David, y Dios le había prometido a David que iba a haber un rey eterno de la familia de David. Y también, hermanos, había un profeta, Miqueas. Miqueas había dicho que una profecía, las profecías eran cantos. Entonces su interpretación, hermano, hay que tener mucha atención, eran como cantos, versos. Iba a ser en Belén también. Miqueas 5:2 nos habla de que el Señor iba a nacer en Belén. Todo esto es para que la profecía se cumpla al pie de la letra. Y José dice, vamos al verso 4, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Pero es que, hermano, no habían reyes del linaje de David. El rey que estaba en esa época era Herodes el Grande. Herodes el Grande estaba construyendo un gran templo. El gran templo de Jerusalén lo estaba construyendo Herodes, pero no porque él amara a Jehová, Dios de los judíos. No. Herodes estaba construyendo ese gran templo, ¿verdad? Porque era un político, era un diplomático. Él quería quedar bien con los sacerdotes, él quería quedar bien con la gente. Pero Herodes no era de la familia de David. O sea que el rey que estaba en Judea en esa época, hermano, era un usurpador. El único linaje real es el linaje de la casa de David. Por eso, cuando los reyes magos, o los magos, no dice que son reyes, ¿verdad? Los magos o sabios del oriente, que alguien le puso reyes un día, ¿verdad? Pero dice magos la palabra en Mateo. Los magos o sabios del oriente, que son gente que son astrónomos, son sabios que ven las estrellas, fueron a Jerusalén a buscar al rey de los judíos, y le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Que nació ya nació. Y Herodes y toda Jerusalén, es decir, todos los gobernantes, todos los diputados, todos los ministros, todos los secretarios, todos los que viven de los impuestos de Herodes, ¡ay!, se afligieron. Dice, toda Jerusalén se turbó con ese anuncio. No fue toda Jerusalén. Fueron los que estaban afligidos, que si había nacido un nuevo rey, les iba a dar a todos Tebas, porque todos eran mentirosos, usurpadores, estaban apoyando a un rey que no era. El rey de los judíos, todo el mundo sabe que es de la familia de David. ¿Se ha levantado un heredero de David? ¿Cómo? ¿Y va a ir contra Roma? Porque ¿quién cree que ha puesto a Herodes como rey títere de los judíos? Roma. Si quién es el verdadero poder, hermano, en ese tiempo, quién es los que gobiernan con los ejércitos de hierro, Roma, hermano. Entonces Herodes es un rey títere. Cuando los magos del oriente llegan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos?, ellos se preocupan. Herodes se aflige y dice, no sé. Llamen a alguno que sepa de la historia de la profecía esta. ¿Cómo un rey, hermano, no conoce la palabra de Dios? Más un rey en Israel. Y alguien le dice, va a nacer en Belén. Búsquenlo entonces, busquen al rey. Y cuando lo encuentren me avisan dónde está, dice Herodes, para que yo vaya también a ofrecerle unos regalitos. ¿Qué quería Herodes, hermano? Matar al niño. Pero él no sabía que su pelea era contra el mismo Dios. Como
los sabios, sigo yo con los reyes, como los magos sabios, que tampoco dice la Biblia que son 3, hermano. Yo le regalo $100 a usted hoy mismo. Me espero 1 hora aquí si quiere, y si quiere me espero 100 días o 1000 días a que me encuentre que son 3, hermano. Que la Biblia diga que eran 3 los que llegaron. ¿Sabe cuánto dicen los sabios historiadores y escritores, hermanos, del Antiguo y Nuevo Testamento, que eran los que llegaron a Jerusalén en la caravana a buscar al Señor Jesús para ofrecerle regalos? Más de 100 personas vinieron del oriente en caravanas, con camellos, siervos y seguridad, porque traían cosas preciosas. Cuando digo seguridad, hombres con espada cuidando. ¿No cree que había ladrones en esa época, hermano? Pues, había. Cuando, imagínate, están llegando 100 sabios del oriente a decir: traemos regalos al rey de los judíos. Eso, si llegan 3 pelones en camello, hermano, eso no causa un impacto. Como viene imagínate, nace alguien importante. ¿Cuánta gente llega a verlo, hermano? ¿Cuánta gente llega a ver cuando nace alguien importante? Nació el hijo del príncipe, ¿no? William David Efraín. Ese soy yo. ¡Oh! Nació el príncipe William. Y a todo el mundo llegan a ver al príncipe. ¿Sí o no, hermano? Bueno, ese es el acontecimiento que va a pasar en Belén. Ha nacido, hermanos, un rey. Entonces, no fueron 3, fueron muchos los que llegaron. Ya la tradición dijo que eran 3, porque eran 3 el tipo de regalos que llevaban: oro, incienso y mirra. Entonces alguien dijo: uno llevaba oro, el otro llevaba incienso, y el otro llevaba mirra. Y todo el mundo creyó que eran 3. Hasta uno le pusieron de color moreno, ¿verdad? Uno es negrito, para ser justos con las razas de la tierra. Bueno, está bueno. Esa es la tradición, hermano. La Biblia no dice eso. Y entonces los sabios, estos, que eran muchos, se retiraron por otro lado, porque un ángel les dijo: no regresen a Herodes. Y Herodes fue e hizo una matanza de niños inocentes en Belén. ¿Quién sabe eso, hermano? Ese era Herodes, hermano. Era como un faraón. Era un hombre despiadado. Ahí sacaba las verdaderas garras el Herodes, que mató a varios niños, unas docenas de niños, que eran los que probablemente habían nacido en ese año o 2 años en Belén. Eso sucedió, hermanos, realmente en la historia, por esa parte. Entonces, realmente este niño sí venía de la casa de David. 5. Iba a ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. Es decir, hermano, que cuando ellos llegan a Belén, ahí se viene el parto. Es que el niño no podía nacer en Nazaret. Es llamado Jesús de Nazaret porque creció en Nazaret, pero nació en Belén también. Qué casualidad que Augusto César, el primer gran emperador romano, se le ocurre hacer un censo en este tiempo, que María va a viajar de Nazaret a Belén, y que en ese momento que ellos están entrando a Belén, el niño va a nacer. ¿Son casualidades, hermano? ¿O es Dios moviendo como piececitas de barro? Augusto César, el gran Augusto Máximo Pontíficex, que era un título de los emperadores, hermano. El máximo puente. Maximus Pontíficex significa, de que no puedo hablar latín, ¿no? Sí, máximo puente. Y después ese título se lo pusieron al obispo de Roma, para que vean ese título que había adquirido el emperador, el máximo puente para los dioses. Y viene el Señor y dice: hace un censo. Voy a hacer un censo de todo el imperio, dice. Y ya, hermanos, habían pasado 26 años de ser emperador cuando se le ocurrió hacer el censo. Que el censo no lo hizo al principio como hacen los emperadores. Se le ocurrió hacerlo cuando Jesús iba a nacer, para mover a José y a María de Nazaret a Belén.
Y porque en ese tiempo la estrella y los reyes y los magos y todo el mundo iba a venir. ¿Me está entendiendo cómo Dios hace, hermano, lo que le da la gana? Eso es importante entenderlo, hermano. Dios por eso es Dios. ¿Por qué? Porque hace lo que le da la gana. Usted no puede hacer lo que le da la gana, hermano. Ni siquiera podemos hacer lo que me da la gana no comer, te vas a morir. Me da la gana no trabajar, no vas a tener para comer, te vas a morir. Me da la gana no respirar. A ver, hermano, no respiremos, vamos a ver cuánto aguantamos. No aguantamos nada, hermano. No tenemos pulmón ni para 30 segundos, ¿verdad? Ni si nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque Dios es omnipotente. Porque Dios ese atributo se llama soberano. ¿Cómo se llama, hermano, ese atributo? Soberanía. Y el César era soberano, así le dicen a los reyes, el soberano. No, hermano, si un día se iba a morir. Cuando Jesús tenía 13 años, este gran Augusto César iba a morir. Entonces no es soberano, no hace lo que le da la gana. Da la gana no morir, no se puede darnos la gana no morir, no morimos. Pero Dios es Dios, hermanos, y a Dios sí le da la gana lo que sea. Y Él puede hacer lo que sea porque es omnipotente. Les digo esto porque vamos a tener una explicación ahora mismo. Y aconteció que estando ahí viene el alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito. Hermano, quiero que lea y no quiero dañar susceptibilidades religiosas en esta hora. Verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa eso, hermano? Que María entonces tuvo ¿qué? Más hijos. Lucas, que está escribiendo el Evangelio en el año 50, con María de aproximadamente 70 años de edad. María es una mujer ya anciana, y Lucas conoce a sus hijos. Entonces cuando Lucas, que es un médico, Lucas es un historiador, es un hombre de letras, es un hombre detallista, dice así, fíjese, así dice: dio a luz a su primogénito. Y entonces algunos ahí ya le cambian un poquito, lo suavizan, pero no, la palabra es así. María tuvo más hijos. Así que María tuvo un matrimonio con José totalmente normal. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que crecer en un hogar totalmente normal, con una mujer y un hombre que sabían mucho las escrituras, como lo estudiamos la semana pasada. María sabía las escrituras, hermano, las conocía. Era una muchacha bien instruida en las escrituras. Cuando ella canta el Magnificat es el canto de María. Al recibir la alabanza de su prima Elizabeth, ella dice: engrandece mi alma y alaba mi alma. ¿A quién, hermano? Al Señor. Y la palabra engrandece en el latín es el Magnificat, que es un canto. Entonces viene ahora y da a luz su primogénito y le envuelve en pañales y le acuesta en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Con los pobres su nacimiento, ¿verdad, hermano? ¿verdad? Con los ricos su sepultura. Hermano, nacer y que te envuelvan en pañales y que te acuesten en un establo. La palabra pesebre, todos cuando oímos ¡ay, pesebre!, nos imaginamos una cosa de mimbre, nos imaginamos una como cunita de mimbre con pañalitos y sedas bien bonitos donde está un niño, ¿verdad, hermano? Era un establo. Allí tuvieron que acostar al Señor el primer día de su nacimiento. ¿A dónde? Un establo. Ahí habían vacas y caballos, no sé, ovejas, ¿qué más había? Creo que no habían ovejas, las ovejas estaban en el campo, era verano, pero habían caballos y otros animales que se guardan en la noche. Eso estaba ahí, hermano, en el pesebre. Yo les dejé una enseñanza, hermano, que no quería dejar pasar por alto, que no sabemos cuándo vamos a estudiar Mateo. Y quiero que vayamos a Mateo para entender, hermanos, entonces, quién está naciendo. Antes de pasar más
al canto de los pastores, el aleluya que nos ha nacido hoy en la ciudad de David, etcétera, etcétera, quiero que vaya a Mateo capítulo 1, primer evangelio. Para que entendamos quién está naciendo. Porque cuando entendemos quién está naciendo, de dónde procede, entendemos entonces qué papel juega Jesús, qué papel juega María, José, qué papel juega Dios y el Espíritu Santo. Amén. Esos son los protagonistas. Y el ángel que llegó a anunciar todo, que ese solo es un anunciador, hermano, él no es un protagonista. Vayamos entonces, hermano, a entender esto. Quiero que respire bastante hondo. Respire hondo, por favor. Tome aire y lea entonces Mateo 1:18 al 20. Vamos a Mateo 1:18 al 20 para entender esto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces tenemos dos palabras. La primera es concebir y la segunda palabra es engendrar. ¿Estamos claros con eso? Ok, entonces fíjense que María, hermano, no había conocido hombre. María estaba desposada, estaba comprometida con José, pero era virgen. Entonces, hermano, no había intervención de hombre. ¿Sí? Para que un niño, hermanos, se conciba en el vientre de su madre, para que alguien engendre a una mujer, para que se engendre un niño en el vientre de su madre, es necesaria, hermano, la intervención de dos células. Una célula que pone el papá y la otra célula la pone, hermanos, la mamá. Estamos hablando de ciencia, ¿verdad? Quiero decirles algo, hermanos: la ciencia y la fe no riñen, son amigas. Porque el creador de toda ciencia, ¿adivine quién es? Dios. Dice que Él es el omnisciente. Amén, hermano. Entonces eso está claro. ¿Qué pasó entonces acá? Primero el ángel viene y dice a María que va a quedar embarazada. Eso lo leímos en Lucas. María dice: ¿cómo puede ser que voy a quedar embarazada? Porque yo no conozco varón. Dice: no te preocupes, esto es un don de Dios. Y aquí en Mateo nos dice claro: ella se halló concebida del Espíritu Santo. Y luego nos dice: ella es engendrada del Espíritu Santo, es engendrada. La palabra engendrada en latín es engenerare. Y engenerar, hermano, es concebir, pero tiene más que ver con inspirar, con soplar, con el hálito de vida. O sea, ¿quién puso la vida? Ese es el concepto, ingenerare. ¿Quién puso la vida en el vientre de María? Fíjese que no menciona al Padre. En ninguna parte de los textos se menciona al Padre. Se menciona en los dos textos ¿a quién, hermano? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene la función de ser el dador de la vida. Y entonces el Espíritu Santo concibe en el vientre de María un niño. Engendra en María un niño. Quiere decir, hermanos, que no hubo célula humana en la concepción, en engendrar a este niño en María. Quiero que entienda eso, porque yo quiero entender esto. Algunos dicen: María es la madre de Dios y el Padre de Dios es el Padre.
O sea, María es humana y el Padre, hermano, es Dios, Espíritu. ¿Entiende eso? No. Entonces, este es un concepto mitológico. Ese concepto religioso es un concepto mitológico griego. Y nosotros, hermanos, estamos en contra de conceptos humanos mitológicos, de que los dioses pueden venir a engendrar a las mujeres. Porque engendrar significa, hermano, que ponen en ella lo necesario para que nazca el niño y se juntan. ¿Entiende qué significa, hermano? ¿Se juntan? No, ese es un concepto griego. Entiéndalo, hermano, por favor, mitológico. Los dioses teniendo relaciones con las mujeres y naciendo entonces los semidioses en mitología. No, hermano, Jesús no es un semidios. Jesús es Dios mismo hecho carne. Y le dio la gana a Dios por medio del Espíritu Santo ponerlo en el vientre de María. Dios puso una parte y María la otra. María no puso nada, hermano, solo su vientre. ¿Por qué María no puso una célula, la célula que le correspondía? Porque Dios no la necesitaba, amado hermano. Le pongo un ejemplo. Sara. ¿Cuántos años tenía Sara cuando tuvo a Isaac? 90. ¿Tenía menstruaciones a esa altura? Respóndame. ¿Había tenido ovulación en su vida? No, porque era estéril. Una mujer que no tiene ovulación, hermano, es una mujer estéril. Pueden tener reglas, pero no tienen ovulación. ¿Cuál es la célula que la mujer necesita para que un niño nazca? El óvulo. ¿Sara había tenido óvulos? No. ¿Tenía menstruaciones ya? ¿Cómo estaba la matriz? ¿Cómo se pone la matriz conforme pasan los años? Pura pasita. Y a Dios le dio la gana, concebir y engendrar a Isaac. Pero ahí sí, como ya Sara era una mujer, no era virgen, Dios dijo, hagamos un óvulo, ¿ya? Y ahí sí participó, ¿quién, hermano? Abraham. Cuando le dijeron, vas a ser papá, él estuvo intentándolo. Tanto que lo intentó con una egipcia y nació Ismael. Lo intentó con una esclava llamada Setura. Y la Setura, hermano, Abraham tuvo 5 hijos con la Setura, con una esclava, con otra esclava. En total tuvo 6 hijos aparte de Isaac. Pero Isaac era el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios revivió la matriz. Y ahí sí pudo haber dicho, pudo haber dicho, pongamos un óvulo, pues, ¿ya? Ovario. Si Dios dice, ovario, produzca un óvulo. ¿Cuántos óvulos se necesitan para que haya niño? 1. Abraham, venga. Ya a los 100 años ya no te salen 60 millones de espermatozoides. Pero solo uno necesito, dijo el Señor. Venga. Y nació, hermano, se concibió Isaac. Y creció y tuvo el niño y ya. Hermano, entienda que Dios es soberano y Él hace lo que le da, ¿qué, hermano? La gana. Y entonces María le dio su sangre, le dio sus nutrientes, pero no le dio su genética. Porque José tampoco le dio su genética. ¿A qué voy? Que si nosotros tenemos genes de hombres, hermano, de hombre, tenemos herencia. ¿Y cuál es la herencia que nos dejó nuestro padre Adán a todos nosotros? ¿Cuál es la herencia, hermano? El pecado. Y Cristo es sin. ¿Entendemos que Cristo Jesús es sin pecado? El único, por lo tanto, no tiene herencia nuestra. María, entonces, ¿quién es? Es la sustentadora del Hijo de Dios. Amén, hermano. La sustentadora. Y funcionó como madre en esta tierra. Pero Dios no puede tener mamá, hermano. Quiero que entienda, ese sí es un concepto teológico, hermano, no es mitológico. Dios no puede tener mamá porque Dios no tiene principio ni final. ¿Entendimos bien eso, hermano? Ese es un concepto para que entendamos
Ahí entendemos todo. Él es 100% Dios, era 100% hombre porque fue concebido, o sea, engendrado como hombre en su parte celular, como Isaac, solo que Isaac hubo participación de padres, pero aquí no hubo participación de nadie. ¿Por qué? Que Dios le dio la gana. ¿Por qué entonces le dio la gana que Jesús naciera sin participación de padres? Porque entonces iba a tener genes y él tenía que nacer sin pecado para que el sacrificio en la cruz de Calvario tuviera valor. Porque solo aquel que es sin mancha podía morir por los manchados, pecadores que somos aquellos que estamos aquí parados y sentados en su silla. Amén. Jesús entonces, hermano, el primogénito de María, nace ahí en el pesebre, nace el niño. Vamos de nuevo a Lucas, y cuando él nace, dice 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Por eso sabemos que no era diciembre. Sabemos que no era diciembre, hermano. No están los rebaños en el campo en diciembre, en Judea, en Belén. Hace mucho frío. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y aquí viene el gran anuncio, hermano, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 3 cosas, hermano, es Jesús naciendo entre nosotros. 3 cosas es Jesús naciendo entre nosotros. Número 1, Él es nuestro Salvador. Número 2, Él es el Cristo, el Mesías, el ungido, es decir, el único rey que vale. Y por último, hermano, Él es Señor, del griego kurios. Señor significa el jefe. Eso significa el mero mero, el pastor. No hay otro como Él. Por eso cuando a uno de pastor le dicen pastor reverendo, Dios me guarde, con Dios me libre, ni me diga más. Si yo apenas soy asistente del verdadero y único pastor. Y aquí el único reverendo es el Señor, que es el Salvador, el ungido, el Cristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Ningún otro, hermano, ningún otro. Él es el único digno de toda gloria y de toda adoración. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias le damos, Señor, en esta hora. Oramos por cada uno de los presentes.